La ciudad de Nueva York, Wall Street, el epicentro de las finanzas estadounidenses y del poder económico, y una de las ciudades más icónicas en la historia del mundo. Es el hogar de las sedes de los bancos de inversión más grandes del mundo, como John Pierpont Morgan, Chase, Morgan Stanley y Goldman Sachs, la sede del gigante del mundo de la gestión de activos, BlackRock, y es el hogar de las bolsas de valores más grandes del mundo, incluyendo el Nasdaq, y por supuesto, la Bolsa de Valores de Nueva York, que representa el 42% de la capitalización bursátil mundial, con un valor de $67 billones hasta 2023. Pero no siempre fue tan poderosa, y no siempre ha sido la capital financiera del mundo. Simplemente ostenta ese título hoy en día. Antes de eso fue Londres, y la primera vez que la ciudad de Nueva York ocupó el primer lugar fue técnicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no fue permanente. Te sorprendería tanto como a mí descubrir eso. El influyente índice global de centros financieros, que inició en 2007, registró por primera vez que la ciudad de Nueva York superó a Londres como capital financiera mundial hasta 2018. Depende de las métricas usadas. Otros analistas dicen que Nueva York superó a Londres antes. Lo que sí es seguro es que, desde la Segunda Guerra Mundial, tanto Londres como Nueva York han ocupado el primer lugar en las finanzas globales. A medida que siguen intercambiando lugares, la Gran Manzana se ha consolidado con los años como el claro número uno. De cualquier modo, la ciudad de Nueva York seguirá a la cabeza por ahora. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue que la ciudad de Nueva York superó a la ciudad que alguna vez fue conocida como la capital del mundo? O sea, Londres. Bueno, para entender eso, tenemos que ver cómo Londres hizo lo mismo con su predecesora, Ámsterdam. En el siglo XVII no había duda de cuál ciudad era la capital financiera global. Ámsterdam estaba en la cima del mundo. Este fue el apogeo del imperio colonial holandés, llamado la Edad de Oro de los Países Bajos. De hecho, fueron colonos holandeses que trabajaban para la famosa Compañía Holandesa de las Indias Orientales, quienes fundaron Nueva Ámsterdam en el extremo sur de Manhattan. Desde entonces, los negocios han sido la actividad más importante de la zona. Solo cuando los británicos tomaron el control, el nombre de la ciudad cambió a Nueva York. Los lazos entre estas tres ciudades, las más recientes capitales financieras globales, son más profundos de lo que aparentan. Así que veamos cómo ocurrieron estas transiciones, comenzando con cómo Londres tomó la corona que mantuvo durante siglos. Ámsterdam fue el primer centro financiero del mundo. En 1602 se construyó ahí la primera bolsa de valores, con la acción más antigua del mundo, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Muchos de los instrumentos financieros complejos que hoy en día existen en el mundo financiero, derivados como opciones, puts, calls, contratos a plazo y futuros, fueron creados en la Bolsa de Productos y Valores, justo cerca de la Plaza Dam. Londres terminó tomando prestado y mejorando gran parte de las bases establecidas por la capital neerlandesa, desarrollando finalmente un sistema centrado en el mercado, en lugar del sistema centrado en los bancos de Ámsterdam. Cuando los Países Bajos entraron en declive político y económico en el siglo XVIII, Londres, especialmente su banca, se volvió dominante tras 1750. También compitió con París como capital financiera mundial en la primera mitad del siglo XIX. En 1848, el Banco de Francia enfrentó problemas durante la revolución que creó la Segunda República Francesa. Ya no podían cambiar billetes por oro, lo que hizo que se quedaran sin él, lo que permitió que Londres emergiera como el centro financiero definitivo. Desde aquí, hasta la Primera Guerra Mundial, Londres no flaqueó en absoluto. Se enfocó en maximizar su sector financiero, a veces en detrimento de las necesidades de manufactura interna del Reino Unido. Esto se debía a que la ciudad de Londres, centro financiero con el Banco de Inglaterra y la Bolsa de Valores, era la fuerza impulsora de la política monetaria. Para todo el Imperio Británico, estaba en el corazón de la economía británica, y se enfocaba en financiar el comercio y la manufactura en todo su imperio, en lugar de solo las necesidades económicas de la isla principal. La formación de Lloyds de Londres, el Banco de Inglaterra y la Bolsa de Valores de Londres sentó las bases del auge económico durante la Revolución Industrial, de 1760 a 1840. Después de esto, muchos bancos de Midlands y de Inglaterra se fusionaron con grandes entidades en Londres y Birmingham por el riesgo para los bancos locales. Estos bancos se involucraron demasiado en industrias individuales, como Bradford en la lana, Oldham en el algodón y Sheffield en el acero. La fusión les permitió diversificar su cartera y mitigar riesgos. Así que las fusiones comenzaron a ocurrir cada vez más, y desde aproximadamente 1885 hasta el final de la Primera Guerra Mundial, ocurrieron tantas fusiones de alto perfil que los bancos de Inglaterra y Gales se consolidaron rápidamente, y tras las fusiones solo quedaron 5 bancos principales. La aparición de los bancos de sociedades anónimas, que les permitieron funcionar como corporaciones con accionistas y precios de acciones, junto con el desarrollo de la responsabilidad limitada para los bancos y otros accionistas,
Todo esto contribuyó a la consolidación de entidades más pequeñas en unos cuantos gigantes bancarios. El tamaño de estos bancos y su ubicación en la capital de la economía más fuerte los convertía en el corazón de las finanzas internacionales. En este nuevo panorama, la banca comercial amplió su oportunidad porque los grandes bancos tenían más capital para reunir. La libra también se convirtió en la moneda de referencia para las transacciones internacionales en la última parte del siglo XIX. Esto ocurrió por varias razones. No solo estaba vinculada al oro, sino que Londres, como capital mundial de seguros y materias primas, con bancos y capital británico expandiéndose globalmente, lo hacía inevitable. La población de Londres también explotó durante este periodo, pasando de 1 millón en 1801 a 6 millones en 1901. El crecimiento demográfico coincidió con la transformación del puerto en el más activo del mundo, lo que impulsó aún más la economía. Londres se consolidó como la mejor opción para que bancos de países industrializados se establecieran, hicieran negocios, invirtieran y obtuvieran crédito. Ese es el punto central del centro financiero. ¿Qué tan atractiva es tu ciudad para la inversión extranjera? O, más precisamente, ¿cómo facilitan tus regulaciones bancarias la inversión extranjera? ¿Eres el mejor lugar para innovar y ofrecer servicios financieros? Tampoco olvides que la posición geográfica de Londres en la zona horaria Greenwich Mean Time significa que pueden permitir que sus banqueros y operadores atiendan perfectamente tanto a clientes asiáticos como norteamericanos durante el horario laboral, así como a los europeos. Esto es enorme. Poder actuar como el puente entre los dos. Muy bien, de todos modos, así es como Londres se mantuvo en la cima durante tanto tiempo. Eso ocurrió hasta el acuerdo de Bretton Woods en 1944 que creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y, lo más importante, convirtió al dólar estadounidense en la moneda de reserva mundial, vinculando a él el valor de las demás monedas. Esto realmente no solo consolidó a la ciudad de Nueva York, sino a Estados Unidos en general como la superpotencia dominante de la época, con la economía más grande del mundo por mucho. Pero incluso entonces, en realidad es debatible si podemos señalar esto como el inicio de que la ciudad de Nueva York se convirtiera básicamente en la capital financiera definitiva del mundo. Algunos analistas dicen que ocurrió incluso antes, cuando financiaron a Francia y al Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial, incluso después de que definitivamente se convirtiera en la número uno de facto después de la Segunda Guerra Mundial. Londres todavía tuvo momentos en los que volvió a ocupar el primer lugar. La primera vez importante, aunque breve, fue cuando el mercado del eurodólar surgió en los años 50, y Londres dominó, y la otra ocurrió en los años 80. La ley común inglesa permitió que el Banco de Inglaterra impulsara mercados offshore poco regulados, atrayendo a muchos bancos extranjeros a Londres. En los años 80, los mercados financieros de Londres se desregularon, provocando el llamado Big Bang. La desregulación siguió a una decisión de 1979 que autorizó comprar y usar monedas extranjeras sin restricciones, algo que no había sido posible debido a las políticas implementadas durante la Segunda Guerra Mundial. Estos cambios radicales, incluyendo el cambio al comercio electrónico y una avalancha de empresas extranjeras mudándose a Londres, restablecieron la ciudad como la capital financiera del mundo, bien entrado el siglo XX. El volumen diario de la Bolsa de Londres creció de 500 millones de libras en 1986 a más de 2.000 millones en 1995, pero esto eventualmente llegó a su fin, y Nueva York logró volver al primer lugar con tácticas que no son tan diferentes de las de Londres. Convertirse en la capital financiera número uno ha tomado mucho tiempo, y como en Londres, el proceso es similar. El ascenso de Nueva York como líder en banca y finanzas coincidió con el auge de su sector comercial. Al analizar la historia de Nueva York y la razón de la elección de los holandeses, se notaban señales claras de su potencial. Los comerciantes holandeses eligieron la ubicación por sus puertos, especialmente el actual puerto de Manhattan, en la desembocadura del río Hudson. La forma natural y aguas poco profundas del puerto dificultan la formación de grandes olas. Además, era más conveniente que los puertos de Filadelfia o Boston, y el Hudson no solía congelarse como el Delaware. Cuando se completó la construcción del canal Erie en 1825, el río Hudson y los Grandes Lagos quedaron conectados. Eso permitió que la ciudad fuera el principal centro comercial de Estados Unidos. A mediados de 1800, el canal manejaba más mercancías y personas que todos los demás puertos estadounidenses juntos, impulsando que Nueva York sustituyera a Filadelfia como capital financiera del país. Su ubicación en la costa noreste de Estados Unidos es una de las principales razones de su éxito. Como Londres, Nueva York en el siglo XIX fue el principal destino de inmigrantes en Estados Unidos, superando en población a Filadelfia en 1860. Sus más de 800.000 habitantes, en su mayoría inmigrantes, se integraron a la industria y el comercio. Muchos factores deben coincidir: ubicación geográfica, crecimiento poblacional para mano de obra y productividad,
e innovación financiera. La ciudad se consolidó como centro financiero a fines del siglo XIX al convertirse en núcleo de comercio de acciones y bonos. Entre 1890 y 1930, Nueva York vivió una época dorada similar a la Belle Époque de París, destacando como capital cultural e influyente en las artes. No solo la ciudad de Nueva York era el centro de las finanzas y el comercio estadounidense, sino que también afirmó su dominio como el centro de los medios de comunicación, el entretenimiento, la cultura popular y la alta cultura. Esto atrajo inversiones en varias industrias. Para 1920, más de 25 de las 300 mayores corporaciones tenían su sede aquí. Aunque la Gran Depresión y el colapso de Wall Street en 1929 ocurrieron al final de este periodo, fue una época catastrófica para las finanzas. Fue en esta época cuando Estados Unidos pasó de ser una nación deudora a una nación acreedora, de ser un país en el que se invertía a ser un país que hacía las inversiones. Básicamente, por primera vez tuvieron un saldo positivo en la balanza de pagos, en lugar de estar endeudados, lo que ayudó a desencadenar un rápido crecimiento económico. Esta transición se debió principalmente a los préstamos otorgados en nombre de los gobiernos francés y británico durante y después de la Primera Guerra Mundial. Estos préstamos eran necesarios para los países europeos cuyas economías estaban devastadas por la guerra. Un escenario similar ocurrió de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall. Por supuesto, cuando llegó la guerra, Londres y el Imperio Británico ya estaban en declive, y la posición de Estados Unidos, estando tan lejos del campo de batalla, realmente lo convirtió en un lugar seguro para invertir. Esto puso a Estados Unidos en una posición donde se convirtieron en el hegemón claro de Occidente, tanto económica como militarmente. Esto les permitió remodelar el mundo a su imagen, promoviendo democratización e interdependencia económica, especialmente en Europa y a nivel internacional. La teoría era que, si el mundo fuera de democracias liberales, habría menos razones para la guerra, ya que las democracias, en teoría, valoran los derechos humanos y no deberían ir a la guerra. Esto permitiría a los estados centrarse en la prosperidad, reduciendo barreras comerciales y fomentando economías integradas que vuelven la guerra demasiado riesgosa. En esta búsqueda, Estados Unidos moldeó la economía global para maximizar su poder. Como mencioné, el acuerdo de Bretton Woods y sus nuevas reglas para el sistema monetario internacional posicionaron a Estados Unidos y a Nueva York en un nivel sin igual. En ese momento, la Unión Soviética y otros enemigos de Estados Unidos desconfiaban de este sistema de Wall Street. El papel de las instituciones introducidas en Bretton Woods continuó recibiendo estas críticas de los países del sur global. Decir que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial solo son una extensión del imperialismo estadounidense es algo cínico, ya que han contribuido al desarrollo internacional. Sin embargo, la deuda que las naciones en desarrollo tienen con esas instituciones después de tomar préstamos es de facto una deuda con Estados Unidos. Esto les pone mucha presión para obedecer o alinearse con las políticas estadounidenses, tanto a nivel interno como en su política exterior. Esa es una de las principales razones por las que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica crece tan rápido hoy, ya que ofrece una alternativa a organizaciones ligadas al poder e influencia de Estados Unidos. Así que sí, Bretton Woods fue realmente el comienzo de la hegemonía estadounidense, tal como la conocemos hoy en día. El estatus del dólar colocó a Nueva York como centro financiero internacional, y a partir de aquí, las cosas realmente despegaron. Wall Street y su industria de servicios financieros se convirtieron en las más fuertes del mundo. Los bancos con sede en Nueva York siguen siendo los más grandes y ricos del mundo hoy en día, ofreciendo las mejores opciones para las empresas que buscan financiamiento. El ciclo se retroalimenta. Mientras más empresas innovadoras llegan, más crece la industria de servicios financieros. Con el tiempo, este proceso ha permitido que Nueva York se distinga. Hasta 2024 Nueva York alberga 41 empresas Fortune 500, incluidos los bancos más grandes del mundo. Eso es el primer lugar por mucho. Houston ocupa un distante segundo lugar en Estados Unidos con solo 21, la mayoría en industrias como energía, petróleo y gas. Para comparar, en 2023 Londres salió del top 5 de ciudades en el mundo, con las sedes de corporaciones. Fortune 500 solo tiene 9 de ellas con sede ahí, bajando de 13 en 2022. La innovación en diversas industrias impulsó el liderazgo financiero de Nueva York en la segunda mitad del siglo XX. Nueva York no solo tenía los mayores bancos y bolsas, también era un centro de innovación en telecomunicaciones, tecnología y banca de inversión. Sigue liderando en atracción de negocios, lo que le permite mantener el primer lugar globalmente. Por ejemplo, la tecnología financiera es una industria clave para atraer emprendedores a la ciudad de Nueva York, porque ofrece recursos y experiencia que otras ciudades no pueden igualar. La ciudad cuenta con incubadoras especializadas en tecnología financiera que ofrecen financiamiento y mentoría a startups en fases iniciales y de crecimiento. Nueva York es líder global en regulación financiera,
ya que alberga la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, encargada de regular los mercados de valores. Además de expandir industrias lucrativas como la tecnología y la banca, Nueva York también es una ciudad líder en el flujo global de talento. Al igual que Londres atrajo inmigrantes en el siglo XIX, Nueva York lo ha hecho en la era moderna. Ahora, en vez de comerciantes, los recién llegados que se buscan son graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y cuando digo ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, me refiero exactamente a eso. Me refiero en el sentido de fintech, lo que atrae a muchos analistas cuantitativos, o como comúnmente se les llama en finanzas, quants. Estos matemáticos expertos impulsan el análisis de riesgos y las decisiones estratégicas en finanzas. No hay un suministro infinito de analistas cuantitativos competentes. Son muy buscados en la industria financiera. La ciudad de Nueva York se beneficia de ser un punto clave para este tipo de trabajadores calificados debido a la imagen de la ciudad icónica, junto con los obviamente altos salarios. Mucho del talento ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en Estados Unidos es extranjero, y la ciudad se beneficia de la fuga de cerebros, no solo en países en desarrollo, también en ricos, donde la gente busca más dinero o arriesgarse. Cuando personas talentosas y educadas dejan su país de origen, esto limita que su nación desarrolle industrias relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y por lo tanto, que desarrolle su economía. El país sufre por esta pérdida de talento. Al igual que otros centros financieros o tecnológicos líderes, la ciudad de Nueva York es la que cosecha las recompensas de esta emigración. Ser líder en el flujo global de talento, especialmente financiero, es otra razón del dominio de Nueva York. Con el flujo de talento global, inversión e innovación, canalizándose hacia la ciudad de Nueva York. Como un río de oro, la ciudad, sus negocios y sus derivados siguen enriqueciéndose. En un mundo de capitalismo de libre mercado, los recursos eventualmente comienzan a acumularse en la cima, en manos de unos pocos seleccionados, y en el sistema actual de finanzas internacionales. A menos que algo imprevisto altere drásticamente la trayectoria actual, la ciudad de Nueva York se encuentra en la cima de ese sistema, acumulando más riqueza, influencia y poder cada año, y consolidando su posición como la capital financiera del mundo.